Como lo decía hace un rato, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, mis hermanos, reunirnos de esta manera y poder tener ese privilegio de traer la palabra de Dios para que todos seamos edificados. Yo creo que Dios hoy va a estar hablando a nuestro corazón y antes de comenzar quiero que tomemos un momento para que cada uno de nosotros, usted que está allí, mi hermano, mi hermana, le pida al Señor para que en esta mañana sea Él hablándonos, para que sea Él en esta mañana ministrando nuestro corazón, que podamos escuchar hoy su voz. Como lo decía hace un momento, no es necesario estar reunidos en un lugar físico. No es necesario, iglesia, entendamos eso. Hoy las circunstancias nos han llevado a escuchar la palabra de Dios, no solamente a través de lo que hemos podido compartir, yo como pastor, la pastora, los hermanos que participan en las devocionales en la semana, sino que también la palabra de Dios está disponible para que cada uno de nosotros busquemos de ella y que Dios nos hable. Amén. Entonces, vamos a orar. Y yo quiero que usted le pida allí al Señor, de todo su corazón, el anhelo que hoy usted tiene de escuchar su voz. No por el hecho de que hoy nos podamos estar viendo de esta manera, sino que todo el tiempo podamos tener un corazón dispuesto para que Dios hable a nuestros corazones. Padre, estamos agradecidos contigo en esta hora, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido reunirnos, Señor, hoy de esta forma, Dios. Sabemos, Señor, que tú eres espíritu, que tú eres verdad y que tú estás en este momento, Señor, en cada uno de nuestros hogares, en nuestras casas. Ahí está tu presencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos, Señor, que en esta hora nos estamos congregando varias familias, varios hermanos, Señor. Así no estemos en un lugar específico, Señor. Cada uno de nosotros en esta hora, Señor, estamos desde nuestros lugares dispuestos, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Por eso te ruego en esta hora, Señor, que seas tú disponiendo nuestro corazón. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor. Quita, Señor, todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento tuyo, Dios. Que toda obra del enemigo sea quebrantada en esta hora, Señor. Que todo impedimento, Señor, que toda distracción, Señor, que el enemigo quiera poner en esta hora delante de nosotros, sea quebrantada, Señor. Y que tu palabra, Señor, hoy sea como dices tú, Señor, como toda espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, Señor. Señor, transfórmanos en esta hora. Háblanos, Dios del cielo. Es nuestro anhelo, Señor, escucharte hoy, Señor, que hoy podamos oír tu voz y hacer tu voluntad, Señor. Quita, Señor, toda indisposición que pueda haber en nuestros corazones, Señor. Y que en esta hora, Señor, podamos oírte, Señor. Podamos, Señor, ser edificados en tu bendita palabra, Padre. Pongo delante de ti, Señor, en esta hora cada familia, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que en esta hora están de esta manera, estamos reunidos, Señor, para glorificar y para exaltar tu nombre, Señor. Te adoramos, mi Dios, te exaltamos, Señor. A ti sea todo el honor, toda la majestad, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, he titulado este mensaje de esta manera: el menosprecio. De pronto uno escucha esa palabra y dice, es una palabra
de pronto fuerte, porque escuchar como tal, decir el menosprecio, pues uno se imagina qué significará o qué querrá hablarnos el Señor hoy. Y el tema que voy a estar abordando es cómo sabemos de qué manera podemos estar menospreciando las cosas del Señor. Quizás sin darnos cuenta, durante este tiempo que llevamos en este aislamiento, que no hemos podido congregarnos, que no hemos podido estar juntos, que no hemos podido ir a un lugar como lo veníamos haciendo, como lo hacíamos acostumbradamente, no que fuera una religiosidad de ninguna manera, sino que pues uno se acostumbra a las cosas y cuando de pronto dejamos de hacer algo, como que uno dice, bueno, ¿y acá qué? Tenemos que reorganizarnos, tenemos que volver a, como dicen por ahí una frase, ¿no? Una palabra, a reinventar las cosas. Y independientemente de si podemos o no podemos reunirnos, no sabemos durante cuánto tiempo más, nosotros tenemos que entender que Dios anhela que su iglesia lo siga adorando, lo siga alabando, lo siga a través de su palabra, siga siendo obediente. Y quiero tratar este tema porque, mis hermanos, el domingo pasado yo hablaba acerca de que nosotros podemos perder las bendiciones. Y hablábamos de la vida de Esaú, de la vida de Jacob, y vimos cómo Esaú menospreció la bendición de Dios. Esaú menospreció lo que le correspondía legítimamente, que era por ser el primogénito, ser bendecido por su padre, recibir la bendición de Dios. Y dice la escritura que él menospreció su primogenitura, menospreció su bendición. Pero veía yo en el transcurso de esta semana, mientras estaba igualmente escudriñando las escrituras, leía otros libros de la Biblia y pude ver que Dios seguía hablando acerca del menosprecio. Y por eso me puse a indagar durante toda esta semana, le estuve preguntando al Señor, Señor, estoy inquieto porque quizás yo estoy menospreciando, hablo por mí, quizás yo estoy menospreciando el llamado que tú me has hecho, quizás estoy menospreciando la mesa que tú has puesto delante de mí, tal vez tú me quieres hablar y he menospreciado tus palabras, no he puesto oído atento a lo que tú me quieres hablar y quizás he menospreciado lo que tú me has querido hablar. Y pongo este ejemplo, mis hermanos. Ustedes saben que a mí me gusta ilustrar muchas de las cosas que están escritas en la palabra, pero yo veo el menosprecio como algo así. Es como si usted preparara un buen almuerzo y tuviera unos invitados para ese almuerzo. Y usted se esmera, usted va, compra lo mejor, los mejores ingredientes, busca que esos ingredientes estén frescos, sean de la mejor marca, porque sus invitados son unas personas especiales, quizás sus familiares, quizás sus amigos, quizás una persona especial para usted. Entonces, usted prepara, se esmera, sabe que esa persona o esas personas van a llegar al mediodía a almorzar, entonces usted prepara la mesa, organiza todo, organiza el plato fuerte, la entrada, la bebida, el postre, todo eso usted lo tiene listo. Y ya cuando se llega la hora, cuando ya usted está listo, ya está la cena lista, ya está todo preparado, ya está todo organizado, entonces usted se sienta a esperar. Y pasa la hora, y se llegó la hora de ya estar supuestamente todos sentados a la mesa y no llegan los invitados. ¿Qué sentimos nosotros en ese momento? Nos sentimos menospreciados, sentimos que tal vez el esfuerzo que nosotros hicimos no valió la pena porque no llegaron finalmente las personas que yo estaba esperando. Y entonces muchas veces
de esa manera nos sentimos menospreciados. Y entonces Dios me tuvo durante esta semana meditando en eso. Dios me tuvo en esta semana meditando en esa parte de que muchas veces nosotros, tal vez intencionalmente, estamos despreciando la mesa de Dios. Estamos despreciando lo que Dios nos quiere dar. El domingo pasado, como les decía, hablaba acerca de cómo Esaú menospreció la bendición de Dios y la perdió completamente. Ya no hubo oportunidad para él, perdió su bendición. Y Dios me llevaba a otro libro de la Biblia y es a donde quiero que ustedes me acompañen en esta mañana. Y está en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 12. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12. Está el título aquí de mi Biblia, El pecado de los hijos de Elí. Y dice así la escritura, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como tú quieras. Y él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a dejar allí por un momento. Vemos que aquí la escritura se está refiriendo a los hijos de Elí. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran los hijos del sacerdote. A ellos les correspondía presentar los sacrificios a Dios. Pero resulta que dice el versículo 12 que los hijos de Elí, los hijos de los sacerdotes, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, dice la escritura. Ahora, la pregunta es, porque yo comencé a cuestionarme, porque aquí habla de los sacerdotes, aquí habla de los responsables en ese tiempo de dirigir al pueblo, de llevar las ofrendas a Dios. Y yo me cuestioné, yo le dije, Señor, muéstrame si yo estoy pecando, Señor. Muéstrame si quizás yo estoy en algo haciendo mal. Tal vez no estoy haciendo las cosas bien, Señor, en este tiempo, que me faltan, que estoy pecando, en que estoy fallando, Señor. Y Dios me llevaba a un pasaje bíblico. Y yo sé que ese todo lo conocemos. Está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque esta palabra va dirigida a todos nosotros, mis hermanos. Aquí no hay, digamos, excepción, porque Dios está hablando hoy a su iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Y dice la escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, y tomémoslo en primera persona, diga, mas yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, para que yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego, la palabra del Señor aquí me está diciendo que yo soy
escogido por Dios, que yo soy real sacerdocio, pueblo adquirido, soy nación santa para un propósito que es anunciar las buenas nuevas de Dios. Entonces, aquí vemos en el versículo 12 del primer libro del profeta Samuel, que habla que los hijos de Elí eran hombres impíos, y dice la escritura, y no conocían a Dios. ¿De quién era la responsabilidad de que sus hijos conocieran a Dios? Sino de su padre, el sacerdote Elí. Luego eso me lleva a pensar de que cada uno de nosotros, como somos sacerdotes de nuestras casas, usted podrá decir, pero yo no tengo esposo, aquí no hay un varón en mi casa. Entonces, si no hay varón en su casa, si tal vez usted no está casada, usted como mujer es responsable también delante de Dios. Y mire que hay dos cosas que me llamaron la atención aquí en este versículo 11, y es que dice la escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos, primero, y segundo, no tenían conocimiento de Dios. Esa palabra impío significa que eran malos, eran injustos. Ellos carecían de una fe en Dios. Pero yo me pongo a analizar y yo digo, quizás no fue culpa de ellos, sino la culpa fue de su padre, porque ahorita más adelante vamos a ver cómo Dios reprende al sacerdote Elí. Y cómo Elí, habiendo sido llamado por Dios para ejercer un sacerdocio, más adelante vamos a ver cómo también un ministerio, un llamado de Dios también se puede perder. ¿Por qué? Porque menospreciamos lo que Dios nos ha entregado. Entonces, ellos eran malos, eran injustos, carecían de una fe en Dios. Y nosotros sabemos que en este momento, todos los hermanos que me están escuchando, en este grupo que hay hoy reunido a través de este medio, no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer impía. Yo eso lo creo. Ninguno de los que estamos reunidos hoy aquí decimos, no, es que yo soy un impío, porque yo sé que la sangre de Jesús ya nos lavó, porque yo sé que la sangre de Jesús ya nos limpió. Y lo segundo que ellos tenían era que, o más bien no tenían conocimiento de Dios. Ellos no conocían a Dios. Nunca habían tenido una comunión con el Señor. Creo que esas dos características, el ser impíos y el no tener conocimiento de Dios, eso no se cumple en nosotros hoy. Porque yo creo que usted tiene un conocimiento de Dios. Yo creo que usted es una persona que ha sido ya lavada con la sangre de Jesús y ya no es un impío. Dice la palabra de Dios, leíamos ahorita en la primera epístola del apóstol Pedro, que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Dejamos de ser impíos. Y el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6, dice que Cristo murió por los impíos. Luego, usted y yo ya somos santos delante de Dios. Pero resulta que estos hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y dice la palabra desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Cada vez que el pueblo venía a traer la ofrenda a Dios, que eso lo hacían cada año, si usted lee las escrituras, si miramos allí, dice que ellos iban cada año a Silo. Silo era el lugar donde se reunían, donde se congregaban a llevar las ofrendas a Dios. Y entonces el pueblo se esforzaba, el pueblo, quizás muchos de ellos entendían que eso era para Dios y por lo tanto llevaban lo mejor. Y si nosotros miramos las escrituras en el libro de Levíticos, cuando Dios le habla a Moisés y le dice cómo se debían hacer, cómo era, digámoslo así de esta manera, el protocolo para presentar las ofrendas a Dios, que
tenían que ser de una manera como Dios lo había establecido, de una manera respetuosa, de una manera organizada, y solamente el sacerdote podía llevar a cabo esos sacrificios. Pero resulta que en ese tiempo de los hijos de Elí, de aquel sacerdote, las ofrendas a Dios se volvieron, por decirlo de alguna manera, un relajo. A ellos no les importaba, no había respeto por la ofrenda, por las cosas de Dios. Y ellos iban y mandaban a sus criados. Y aquí se está refiriendo a los hijos de Elí, a Ofni y Finés. Y mandaban a sus criados y ellos los mandaban con un garfio, con un tenedor. Y entonces ellos decían, vayan y metan ese tenedor en las ollas y saquen. Y lo que saquen, tráiganmelo a mí. Y aparte de eso, todo lo que ellos primero tenían que quemar la grosura de la carne. Y entonces ellos decían, no, danos la carne cruda. Y ellos decían, no, porque es que Dios ha mandado que primero hay que cocinar, hay que quemar la grosura. Y ahí sí el sacerdote puede tomar de eso. Y ellos decían, no. Y tenían digámoslo así, eran tan descarados, por decirlo de alguna manera, que aún obligaban y tomaban por la fuerza las cosas cuando Dios no había mandado que fuera así. Y me impacta el versículo 17, y termino la primera parte, y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y aquí se está refiriendo a los sacerdotes, a los hijos del sacerdote. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya se les había convertido como en un juego las cosas de Dios en ese tiempo a ellos. Ya no había respeto por las cosas de Dios. Ya no había esa reverencia ante las cosas de Dios. Ya no lo hacían bajo el respeto que se tenía que hacer a Dios. Y me impacta esa palabra, mis hermanos, y por eso vuelvo y digo, esa fue la inquietud y a lo que Dios durante toda esta semana, porque Él me tuvo desde el lunes, después de que di el mensaje el domingo, el lunes, lo primero que yo leí fue esto, y me encontré nuevamente con esa palabra, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué duro es cuando Dios percibe eso de nosotros, un menosprecio. Era el ejemplo que les ponía hace un momento. Es como usted tener ya todo listo, preparó lo mejor, dio lo mejor de usted, compró los mejores ingredientes, se esmeró, la mesa estaba lista, ya estaba todo preparado y empezó usted a mirar el reloj, a mirar sus invitados, no llegaron, se pasó el tiempo. ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano, mi hermana, de ver que no llegaron sus invitados? Menospreciado, triste, con dolor en su corazón, porque lo que usted preparó no fue valioso para los demás. Vuelvo y digo, iglesia, el hecho de que nosotros no estemos en un lugar reuniéndonos, nosotros tenemos que seguir valorando todo lo que Dios nos está dando. Todo lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Y miren, ellos, sus hijos, no tenían conocimiento de Dios. Voy a leerles el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, otra vez habla de menosprecio, por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Este pasaje de Oseas, ayer cuando estaba meditando en el mensaje, Dios me llevó a este pasaje.
Ese no me lo había puesto el Señor durante toda la semana. Pero anoche, cuando estaba preparando el mensaje, Dios me llevaba a este pasaje de Oseas. ¿Y qué era lo que le faltaba a los hijos del sacerdote Elí? Precisamente dice la Escritura, no conocían a Dios. Y cuando no hay un conocimiento de Dios, dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted, mi hermano, mi hermana, iglesia, ustedes no pueden depender de lo que nosotros como pastores les podamos dar todos los días. Porque quizás nos vamos a estar reuniendo los domingos o quizás entre semana una vez, pero el resto de la semana, el resto del tiempo, el resto de los minutos, de los segundos, de las horas que pasan en su vida, ¿usted cómo se va a estar llenando? ¿Cuál es el conocimiento que usted va a estar adquiriendo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento de Dios. Dice la palabra, por cuanto desechaste el conocimiento. No es solamente el conocimiento que yo como pastor o la pastora les podamos dar a ustedes, o nuestros hermanos cuando comparten el mensaje entre semana. ¿Qué estamos dando nosotros cuando tenemos esa responsabilidad también de compartir con la iglesia ese devocional? ¿Qué estamos nosotros dando? ¿Qué conocimiento de Dios estamos dando a nuestros hermanos también? ¿De qué nos estamos llenando nosotros? Y dice el Señor que por la falta de ese conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y ahorita vamos a ver cuando viene ese varón de Dios y le habla al sacerdote Elí, la palabra que le da de parte de Dios, tremenda, hermano. Cómo Elí pierde su ministerio. Y no solamente él, porque Elí ya era viejo, Elí ya se iba a morir, sino lo que Dios determina para de ahí en adelante. Tremendo. Y luego dice la Escritura. Regresemos, por favor, al primer libro del profeta Samuel. A ellos definitivamente no les importaba, a los hijos de Elí, no les importaba seguir las instrucciones de Dios para ofrecer lo mejor y de la manera correcta. A ellos no les importaba. Era tan grande el menosprecio por las cosas de Dios que aún maltrataban al mismo pueblo, aprovechándose de las ofrendas que traía el pueblo para el Señor. Y ellos se aprovechaban de eso para saciar su carnalidad porque eran jóvenes llenos de pecado. Menospreciaban las ofrendas. Y aquí quiero recordar nuevamente lo que les decía hace un momento. Así como Esaú menospreció, si usted mira ya en el versículo 25 del libro de Génesis, en el capítulo 25, dice al final cuando cuando Jacob le da las lentejas a su hermano, él comió, se sació y dice la Escritura que de esta manera Esaú menospreció su primogénito. De esta manera la menospreció. La tuvo en poco, no le importó. Y quiero que vayamos al libro del profeta Malaquías. Porque es que, mis hermanos, Dios me estuvo paseando por estos pasajes bíblicos. Libro del profeta Malaquías. El capítulo 1. Versículo 6 en adelante. Dice así la Escritura. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre,
¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, y vuelve y dice, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo cuando leí este pasaje, yo dije, dura palabra, Señor, porque Dios está haciendo una reprensión a los sacerdotes. Y vuelvo y les digo, mis hermanos, yo le oré al Señor y le dije, Señor, mira mi corazón, porque yo tengo una responsabilidad. Yo estoy pastoreando una iglesia. Y si en algo yo estoy fallando, Señor, si he sido negligente, si he sido maltratador de tu iglesia, Señor, te pido que me muestres, Padre Santo. Pero cuando Dios me hablaba ayer en la primera carta del apóstol Pedro, veía que no solamente tal vez yo esté fallando en algunas cosas, sino que todos nosotros, por haber tenido un llamado al sacerdocio, porque dice la palabra que todos fuimos o todos somos nación santa, real sacerdocio. Aquí no podemos decir, no, eso le corresponde al pastor. El Señor le está jalando las orejas al pastor. Allá que el pastor mire a ver el pastor cómo se va a poner a cuentas con Dios, porque es que él es el sacerdote. Pero iglesia, esta palabra es para todos nosotros. Esto que Dios está hablando en esta mañana es para todos nosotros. Tal vez nosotros hoy digamos, como no nos hemos vuelto a congregar, tal vez nos hemos descuidado, hemos menospreciado la mesa de Dios. Tal vez Dios nos ha llamado en muchas ocasiones, ven que yo quiero hablar contigo, ven, siéntate a mi mesa que yo te tengo hoy preparado un alimento para que tú lo comas. Y tal vez hemos dicho, no, Señor, ahorita no tengo tiempo. O tal vez por el hecho de que nos vamos a comenzar a reunir desde nuestras casas, entonces decimos, bueno, falta media hora ya para el culto, entonces a las carreras me arreglo, me organizo y listo, ya estoy. Hermanos, mire, hoy les confieso, hice un ejercicio. Uno sabe que lógicamente no teníamos que ir al templo a reunirnos, pero yo dije en mi corazón, yo voy a hacer de cuenta que me voy para el templo. Independientemente de lo que fuera, hice exactamente lo mismo que hacía cuando íbamos a la casa del Señor. Me arreglé, me puse mi corbata. Yo hubiese podido haber salido de pronto con cualquier prenda de vestir, pero dije, no, primeramente yo sé que esto es para mi Dios, para mi Señor y también para mis hermanos. Y quise dar lo mejor. Y tengo entendido que debo dar siempre lo mejor para Dios, dar la mejor ofrenda para Dios, porque es para Él. Yo no me arreglé, hermano, pues sí, lo hice para ustedes, pero yo sé que hoy mi responsabilidad es que me estoy presentando delante de Dios. Y
y que independientemente de lo que sea, yo sé que Dios no mira mi corbata, Dios no mira si mi camisa es blanca, si es verde, si es azul, si es roja, si mi vestido es de qué manera, eso Dios no lo mira, eso a Dios no le interesa. Pero desde ahí partimos en la ofrenda que le estamos dando a Dios. Y mire que es dura esta palabra en el profeta Malaquías, porque él dice en el versículo 6 al final: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? De pronto nosotros decimos, pero ¿en qué hemos menospreciado el nombre de Dios? En quizás, hermano, que no nos preparamos hoy para estar en esta reunión. Mire, ¿cuántos hermanos faltaron? Yo no juzgo de que de pronto no hayan tenido conexión, de que no hayan podido, pero nos falta más de la mitad de la iglesia. Entonces, como lo ha dicho el pastor Oscar, y sé que es así, este tiempo, mis hermanos, este tiempo que estamos viviendo, también Dios lo está utilizando para probar a su iglesia. También Dios nos está probando a nosotros. Yo estaba esperando qué iba a suceder con el tema del lugar. Tuvimos que entregarlo, pero no por eso nos vamos a detener. Entonces mi esposa me decía y me insistía, pongamos esto que estamos haciendo hoy. Yo le dije, espérate a ver si Dios nos permite volver al lugar o qué. Demos el tiempo de los 2 meses que habíamos establecido para mirar qué pasa. Y ya nos dimos cuenta que definitivamente esto está demorado. Entonces ahora sí le dije, ahora sí vamos a hacerlo. Pero yo no me voy a mover, iglesia, y usted nunca lo haga. Que porque aquel hace, entonces yo también lo hago. Seamos originales a lo que Dios nos guía y a lo que Dios nos muestra, y eso hagamos. Pero tengamos entendido esto, mis hermanos, que nosotros debemos ofrecer siempre lo mejor a Dios. Y dice el versículo 8 del profeta Malaquías, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba en ese tiempo, mis hermanos? En el tiempo del profeta Malaquías. Que se le ofrecía a Dios el animal ciego, el enfermo, el que ya estaba para morirse, el que ya no servía, sino para morir. Presentémosle eso a Dios. El que está ciego, el que está cojo, el que está enfermo, presentémosle esa ofrenda a Dios para quedar bien con el Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿será que si yo voy, qué pasaría si en esa cena, en ese ejemplo que les puse, usted pusiera delante de la mesa unos alimentos descompuestos para la persona que viene? Y llega esa persona y lo primero que le llega es un olor a descomposición de alimentos. ¿Será que esa persona qué va a pensar? No, pues si eso es lo que me valora, que ni siquiera tuvo cuidado, que compró una carne descompuesta ya y eso es lo que está poniendo en mi mesa. Pues muchas veces le estamos ofreciendo ese tipo de sacrificios, de ofrendas a Dios. ¿Recuerdan cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda a Dios? El primero que le trajo ofrenda a Dios fue Caín. Y luego vino Abel y dice que cogió de lo mejor. Y dice la escritura que vio Dios que vio Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Y ambos trajeron ofrenda a Dios. La diferencia fue que uno dio lo mejor. El otro dio lo dañado, tal vez lo que no le servía. Para no ir tan lejos, y poniendo ejemplo de ofrenda. Cuando Dios está allí, el Señor Jesucristo está viendo cómo todos echan las ofrendas en el lugar de las ofrendas.
Y el Señor Jesús está mirando a todos los que daban las ofrendas y muchos sacaban cantidades de dinero, bolsas llenas de dinero para las ofrendas. Daban grandes cantidades. Y se acerca una viuda que solamente tenía 2 moneditas y esa fue su ofrenda para Dios. Y el Señor Jesús la toma como ejemplo y dice, mire, si ven, le dice a sus discípulos, si ven todos los que están echando ofrendas, ellos están echando de lo que les sobra. Pero esta mujer viuda echó todo su sustento. Dio lo mejor, dio su mejor ofrenda. Dio lo mejor. En el libro de Lucas, eso fue una viuda. Y quiero hablar de otra viuda. En el libro de Lucas, el capítulo 2, si no mal recuerdo, había una profetisa, Ana se llamaba ella. Ana ella se casó y tuvo 7 años de matrimonio. Su esposo murió cuando ella llevaba 7 años de casada. Y desde ese tiempo dice la escritura que duró 84 años viuda. Ya no se volvió a casar. ¿Y sabe qué hizo durante ese tiempo? Estar en el templo orando a Dios. Y es la única porción de la escritura que se escucha hablar de ella. Ella ni fue pastora, ni fue maestra, ni fue profeta, ni hizo milagros, ni hizo sanidades, nada. Su ofrenda a Dios era el ir y orar, no era más. Pero lo hacía con todo su corazón, con todo su corazón. Regresemos, por favor, al profeta Samuel. En medio de esto, hay como un, digámoslo así, yo lo tomé así, como un respiro. Versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se le traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Era tan hermoso que en medio de la maldad de esos sacerdotes, de esos hijos del sacerdote, el Señor como que resalta la buena obra y la consagración del profeta Samuel, del sacerdote, porque Samuel fue profeta, fue sacerdote, y aparte de eso fue juez. Y vemos que aquí habla la escritura del joven Samuel. Samuel tal vez tenía aproximadamente ya unos 12 años, porque habla como joven ya. Era el joven Samuel, que ministraba en la presencia de Dios. Dios estaba levantando un nuevo sacerdote. Porque el sacerdote que estaba ahorita dirigiendo la ofrenda a Dios, era un sacerdote que había menospreciado la mesa de Dios. Y mire, saltemos al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos hijos de Elí? En el templo llevaban mujeres, tenían relaciones sexuales ahí en el templo, menospreciando la casa de Dios. No había respeto por las cosas de Dios, por las cosas sagradas. Dice la escritura. Y su papá, dice el versículo 23, y les dijo, ¿quién? Su padre. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dura palabra también. Ya Dios había desechado el sacerdocio de Elí y de sus hijos. Ya Dios lo había desechado. Dice la escritura que Jehová ya había resuelto, o sea, ya había enviado un juicio sobre estos sacerdotes.
¿Por qué? Porque ellos habían menospreciado las ofrendas, porque ya para ellos se había vuelto algo, digámoslo así, como algo tradicional, como algo que ya se llegó el año de las ofrendas, entonces van a venir a traer el pueblo las ofrendas. Entonces nos llegó aquí el alimento para nosotros y se aprovechaban del pueblo. Y si usted se da cuenta, en Malaquías nos hablaba el profeta, el Señor dice, ¿quién me servirá de balde? Hermano, todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, todo, absolutamente todo, debemos hacerlo como dice la Escritura, de corazón para el Señor, de corazón para Dios. Y dice el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, yo me hago una pregunta. Samuel, ¿cómo estaba adquiriendo el conocimiento de Dios? La Escritura no me dice a mí que el sacerdote Elí le enseñara a Samuel. No lo encuentro en la palabra. Samuel solito, digámoslo de alguna forma, oraba. Samuel solo ministraba la presencia de Dios. Dice la palabra que Samuel dormía en el templo. Dice aquí la Escritura que Samuel dormía allí. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero a Samuel no tenía al sacerdote ahí todo el tiempo enseñándole, sino que Samuel tenía una comunión personal e íntima con Dios. Hoy es nuestra responsabilidad, iglesia. No esperar, como alguien dijo, se escuchó una noticia que ya se estaban reabriendo las iglesias. Entonces, contentos porque nos vamos a volver a congregar. ¡Uy, qué emoción! ¿Dónde están? Si es tanta la emoción de congregarnos, ¿dónde están? Si amamos tanto a Dios, ¿dónde están? No juzgo a nadie, hermano, porque vuelvo y digo, tal vez problemas de internet, de conectividad, de lo que sea. Pero si yo quiero recibir de Dios, yo busco cómo hacer para recibir de Dios. Y créanme, iglesia, que quizás puede pasar un año más, o quizás, si Dios lo determina así, no volvamos a tener un lugar para congregarnos, no sé. Entonces, vamos a depender si nos vamos a volver a congregar en un lugar. Vamos a depender de los instrumentos, de la guitarra, de la batería, del piano, del bajo para adorar a Dios. Vamos a depender de eso. Vamos a depender de que el pastor nos traiga la palabra. O vamos a ser como Samuel, que dice la palabra que él ministraba en la presencia de Dios. Y él iba creciendo. Él iba creciendo y dice la palabra que él era acepto delante de Dios. O sea, a Dios le agradaba. A Dios le agradaba a Samuel lo que él hacía, cómo lo buscaba. Cómo todos los días se sentaba a la mesa que Dios le tenía preparada. Cómo Samuel traía su ofrenda de oración, su corazón a él. Porque aquí Samuel no sacrificaba. Samuel no estaba al frente de los sacrificios. Estaban los hijos de él. Y mire esto tremendo. Ya termino con esto. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí. No dice quién. Un varón de Dios, un profeta. Dios envió a un hombre de Dios a hablarle al profeta Elí. Él no fue a los hijos de Elí, sino fue al sacerdote. Y le dijo, mire esto, así ha dicho Jehová. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Pregunto, iglesia, ¿Dios se ha manifestado a usted? ¿Dios le ha mostrado su amor? ¿Dios le ha hablado a usted en muchas ocasiones? Dice el Señor,
Yo claramente me he manifestado a ti. Cuando tú estabas en Egipto, cuando tú estabas en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, Dios se me manifestó. Y yo escuché su voz. Y hoy le estoy siguiendo. Con tropiezos, con dificultades, pero hoy yo le estoy siguiendo a él. Dios se ha manifestado a su vida, iglesia. Dios se ha manifestado a cada uno de ustedes. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote. Profeta Pedro, el apóstol Pedro dijo, vosotros sois real sacerdocio. Yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Mire cómo este varón de Dios está hablando al sacerdote Elí, no a sus hijos, al sacerdote, diciendo, ¿por qué has hollado mis sacrificios? Como quien dice, ¿por qué has menospreciado lo que yo te he puesto, lo que yo te he dado? Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Una promesa. Mas ahora Dios está retractando. Ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso también fue como un dolor en mi corazón, porque aquí yo pude entender, así como hablaba el domingo pasado de que las bendiciones de Dios se pueden perder, así también lo que Dios ha determinado en mi ministerio, en mi llamado, también se puede perder. Elí fue llamado como sacerdote, le correspondía porque pertenecía a la tribu de los sacerdotes. Pero él menospreció, igualmente que Esaú menospreció la primogenitura, el sacerdote Elí menospreció el llamado que Dios le hizo. El llamado a servir a Dios. Se puede decir ahí, menos mal Dios no me ha llamado, menos mal yo no tengo un ministerio. Hermanos, todos tenemos de parte de Dios un llamado. Claro, de pronto no todos están llamados a ejercer un ministerio, pero por lo menos el llamado que todos tenemos es al interior de nuestros hogares, una responsabilidad de ser ejemplo a nuestros familiares, a los que viven en nuestra casa. Ese es un llamado, a ser ejemplo a ellos. Y dice la palabra, después de que el Señor le había prometido que la casa del sacerdote andarían delante de mí perpetuamente, dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y luego dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será
para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Dura palabra para el sacerdote Elí. Y dice esto: y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Dejemos ahí un momento. Mire que esto es duro. Esta palabra para el sacerdote Elí fue dura, porque Dios le está diciendo al sacerdote: ni tú, ni tus hijos, ni de aquí en adelante, nadie de tu familia, de tu linaje, me volverán a servir. Y dice el Señor: yo me suscitaré un sacerdote fiel y que haga conforme a mi corazón. Dos cosas importantes: fidelidad y obediencia. Fidelidad y obediencia. ¿A quién? ¿Al pastor? No, hermano. ¿A la pastora? No. ¿A los hermanos? Tampoco. Fidelidad a Dios. ¿Obediencia a quién? Ahorita ninguno podemos saber qué está haciendo cada quien en su casa, en su mente, lo que está pensando. Ninguno podemos hacerlo, pero Dios sí. Aún ahí estamos siendo fieles a Dios. Aún estamos allí obedeciendo a Dios. Y mire esto, versículo 36. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo. ¿Se acuerdan lo que le sucedió a Esaú cuando perdió su primogenitura? Porque él la quiso dar, porque él la menospreció, porque él dijo: ¿y de qué me servirá a mí la primogenitura si al fin y al cabo me voy a morir? Y la menospreció. Si despreciamos, iglesia, o si nosotros despreciamos ese llamado que Dios nos ha hecho, estamos, mis hermanos, menospreciando aquello que Dios nos ha entregado. Y es tremendo porque el Señor, a través de este varón de Dios, hablándole al profeta Elí, le dice: en aquel tiempo, dice, y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él. ¿Delante de quién? De aquel sacerdote que el Señor se habrá suscitado, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. Como quien dice: permíteme recuperar otra vez ese servicio al que Dios me llamó en algún momento. Yo les compartía hace 8 días el testimonio de un pastor que nosotros conocimos hace años. Recién estábamos convertidos al Señor. Y conocimos la historia de este pastor. Él le falló a Dios. Perdió Dios, lógicamente, le quitó la iglesia que estaba pastoreando. Y después de un tiempo él quiso volver a que Dios lo restituyera, pero lo intentó muchas veces, de muchas maneras, y Dios no se lo permitió. Él lloraba, diciendo: qué difícil era eso. Y termino con esto, mis hermanos. Ahora pues, dice el Señor, orad por el favor de Dios,
para que tenga piedad de nosotros. Oremos para que Dios tenga piedad. Yo me incluyo en todo esto que Dios ha hablado, porque Dios me inquietó. Yo esta palabra, yo no la iba a compartir con la iglesia porque, Señor, esto es mío. O sea, yo estoy fallando, Dios, y tengo que mirar. Pero cuando el Señor me ministra y me dice, no, es que todos son sacerdotes. Yo solamente no te he llamado a ti. Yo llamé a un pueblo y ellos también son mis sacerdotes. Yo a ellos también los escogí, yo a ellos también los separé, yo a ellos también los aparté, yo a ellos también los lavé con mi sangre. Por lo tanto, todos tenemos responsabilidad. Vuelvo y digo, independientemente que prontamente nos vayamos a congregar en otro lugar, en un lugar, si Dios lo permite, pero hoy, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Usted podrá decir, bueno, yo ahorita no le estoy sirviendo a Dios en nada, en la iglesia pues ahorita no, los que están predicando son los pastores, los hermanos que quieren compartir el devocional, pues yo no le estoy sirviendo ahorita a Dios. Pero, mis hermanos, cada uno de nosotros, como dice la palabra, somos miembros de un cuerpo. Somos la iglesia de Cristo. Y todos nos necesitamos. Y todos unidos por las coyunturas, por el vínculo del amor, como dice la Escritura, formamos el cuerpo que es la iglesia. Y todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos tenemos una función dentro de este cuerpo. No esperemos que los demás hagan, que los hermanos hagan, que los pastores hagan. Y estemos a la expectativa a ver qué. Ninguno, dice la Escritura, ninguno, dice aquí el Señor en el profeta Malaquías. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? No es, mis hermanos, que estemos esperando tampoco a ver qué Dios reconocimiento nos va a dar. Si le estoy sirviendo o qué. Pero Dios no se queda con nada, iglesia. Dios lo que más anhela es que nosotros podamos entender que Él quiere lo mejor para nosotros. Y termino con esto. Lo leíamos ahorita. Dios honra a los que le honran, y los que le desprecian serán tenidos en poco. Que seamos la honra de Dios, mis hermanos. Que seamos la honra de Dios, que Dios nos pueda decir, tengo complacencia en mis hijos, porque estamos dando lo mejor, porque estamos ofreciendo lo mejor a Dios. Que sea esa nuestra mejor ofrenda. Y no estoy hablando de ofrendas materiales ni de estas cosas. Estoy hablando de una ofrenda que es nuestro corazón, nuestra vida y lo que estamos dando para Dios. Yo voy a invitarles para que ahí donde usted está, por un momento, cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Y permitamos que el Espíritu Santo del Señor ministre nuestro corazón en esta hora. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que en esta hora nos muestre, nos redarguya si en algo hemos pecado, si en algo le hemos fallado. Permitamos que Dios en esta mañana nos toque el corazón. Y que si tal vez somos conscientes de que
en algo nos hemos descuidado, que tal vez estamos haciendo las cosas porque nos toca, porque tal vez usted dijo, no, pues tenemos que conectarnos hoy porque pues ya anunciaron el culto en línea y entonces tenemos que estar ahí. No, hermano. No, si usted está aquí es porque usted quiere hoy recibir de Dios, porque realmente su ofrenda hoy a Dios es su corazón. Es porque usted hoy quiere valorar lo que Dios hoy quiso hablarnos. De pronto podamos estar pensando, tremenda palabra, el Señor hoy nos ha exhortado, el Señor hoy nos ha reprendido, pero qué bueno que Dios nos discipline, porque dice la Escritura que por cuanto Él nos ama, nos disciplina. Pero es importante que lo que hoy Dios le haya hablado a su corazón, en lo que Dios nos haya rearguido el día de hoy, que hoy podamos poner eso delante de Dios. Y podamos nosotros hoy, como lo leíamos en el profeta Malaquías, que podamos hoy arrepentirnos y decirle, sí, Señor, reconozco que he menospreciado mi ofrenda a ti. He tenido en poco, Señor, el lugar donde tú me has puesto. He menospreciado, Señor, lo que tú me has dado. He menospreciado, Señor, tu palabra. He menospreciado, Señor, las veces que tal vez tú me has inquietado con tu Espíritu Santo, Señor, a orar. Quizás me has llamado muchas veces, Señor, para que esté en comunión íntima contigo, Señor. Y yo no he querido porque tal vez he preferido más la televisión, otra actividad, otra ocupación, más que atender a tu voz y al llamado que tú me has hecho, Señor. Solamente para estar un tiempo, Señor, en intimidad contigo, Señor, escudriñando tu palabra. ¿Cuántas veces, Señor, tú has preparado mesa para nosotros? Y hemos dicho, Señor, ahorita no, Señor. Estoy ocupado, Dios. Estoy en mis quehaceres. Estoy en mis actividades. Ahorita no, Señor, quizás más tarde. Y ese más tarde no llega. Y de esa manera estamos menospreciando lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas. Señor, hoy te pedimos que tú nos perdones. Hoy te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos ayudes a entender que en este tiempo, Padre, aún, Señor, es importante que valoremos cada momento, Señor, cada oportunidad que tú nos das para acercarnos a ti, para traer esa ofrenda a ti, Señor, para traer nuestro corazón a ti, Padre. Guárdanos, Señor, de menospreciar la mesa que tú pones delante de nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, de tener en poco todo lo que tú haces por nosotros y para nosotros, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que estos tiempos son malos, Dios. Y que todo lo que hoy está sucediendo en el mundo entero, Señor, es invención del hombre, Señor, que se ha dejado usar por el diablo, Dios, para montar sus plataformas y sus estrategias del mundo, Señor. Oramos, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, a tener discernimiento, Padre, a no dejarnos envolver, Señor, por el sistema actual, Señor, sino a salir, Dios del cielo, de las artimañas y del engaño del diablo, Padre, y a vivir para ti, Señor. Padre, yo te lo clamo, mi Señor. Te doy gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana.
por los hermanos que hoy, Señor, se unieron en este propósito, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas anexando, Señor, que tú sigas añadiendo a todos aquellos, Señor, que tienen la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor. Aquellos que podamos estar dándoles ese mensaje tuyo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendigo a cada familia, bendigo a cada hermano, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya.